te agradecemos nuevamente por tu misericordia, Señor, que se renueva cada mañana. Hoy lunes, Señor, estamos nuevamente congregados aquí, Señor, por medio de la tecnología. Aunque el mundo usa la tecnología también para prostituir tu palabra, Señor, para insultarte, Señor, para blasfemar de tu nombre, Señor. Aunque el mundo usa la tecnología para burlarse de ti y de tu iglesia, nosotros también usamos la tecnología para bendecir a los hermanos, Señor, para proclamar tus buenas nuevas, para decirle al mundo que hay un Cristo Jesús que murió por los pecados de cada uno y que si le aceptan a cada, y si cada uno le acepta de corazón como Señor y Salvador, van a pasar de muerte a vida y van a heredar la eternidad. Eso es lo que enseñamos. Danos el valor, Señor, para profesar tu palabra, Señor, tal como está escrita, Señor, sin cambiarla, sin trastocarla, Señor. Jesús, tú eres nuestro único Dios y Salvador y a ti te proclamamos. Así que te pedimos que tú bendigas este estudio, Señor, en el precioso nombre de Jesús y nos hagas entender tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, el capítulo 12 ya tiene algunas, ¿cómo se puede decir? Algunas observaciones críticas, ¿ya? Porque hay secciones en el capítulo, como ya vengo explicando a lo largo del estudio del Evangelio de Juan, el evangelista, Juan el Evangelista, no tiene en mente, ¿no? Lo voy a repetir para que quede allí para registro, el evangelista Juan no tiene en mente la cronología estricta de los hechos. Y por eso es que él hace algunos paréntesis que están encerrados en medio de su narrativa. Y en este capítulo vamos a ver bastante acentuado este tipo de narrativa del evangelista. ¿Por qué? Porque el evangelista está narrando los eventos, si bien es cierto, eventos que ocurrían en el momento que él mismo estaba viéndolos, pero después, cuando él escribió, él, con el entendimiento más claro acerca de lo que ya ha pasado algunos años atrás, entonces él inserta algunos paréntesis en su narrativa para explicar el contexto en el cual Jesús estaba diciendo lo que estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo. En este capítulo vamos a ver algo parecido. ¿Por qué? Porque, como dije, la intención de Juan no es tanto una narrativa cronológica, sino es la demostración de la divinidad de Jesús, ¿no? La relación estrecha que tiene Jesús con el Padre, ¿no? Y el proclamar a Jesús como el Mesías, el Hijo del Hombre. Juan le atribuye todos los títulos mesiánicos a Jesús en su evangelio. Entonces, por eso es importante notar, ¿no?, que en este capítulo 12 Juan el apóstol básicamente en este capítulo, a partir de ahora, ya Juan concluye básicamente su registro del ministerio público de Jesús. Es decir, primeramente podemos ver que el relato del ungimiento de Jesús por María, ¿no?, que preparó el escenario para un futuro sacrificio, ¿no?, cuando lo ungió con aceite. Para Juan estos elementos son importantes. Luego, Juan también tiene como elemento importante la entrada triunfal a Jerusalén, porque la narra al detalle, ¿no? Y en tercer punto también la predicción de su muerte, es decir, el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, estos tres elementos hacen que Juan tenga como objetivo primario la narrativa de la vida de Jesús con los eventos importantes. Por eso es que ni siquiera empieza con la genealogía, por eso es que no empieza de la manera en la que los sinópticos quieren plasmar la historia, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los elementos que Juan tiene, ¿no? Entonces, desde este capítulo Juan va a registrar palabras que no están en los sinópticos y que son las más profundas, es decir, palabras de profunda intimidad en el corazón de la divinidad, de la deidad, ¿no? Palabras entre Jesús y el Padre y cómo Jesús se relaciona con el Padre. También está la promesa de su advenimiento, el consuelo de nuestra morada eterna, nuestra nueva morada. También se narra el cumplimiento literal de la entrada del Mesías en Jerusalén, montado en un pollino, que lo vamos a estudiar después en un ratito. Y por último también está el llamado de los griegos que representan a los gentiles. Es decir, estos griegos que preguntaron por Jesús son la señal para que los gentiles sean insertados en el buen olivo. ¿Para qué? Porque por medio de la muerte y resurrección del Mesías, los gentiles, entonces, creyendo en un Mesías resucitado, eran insertados en el buen olivo, que es la promesa abrámica, o la promesa que le dio Dios a Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente los hijos de Isaac. ¿De acuerdo? Entonces, es algo bien significativo todo esto. ¿Por qué? Porque hay un evento acá que narra de que los griegos querían ver a Jesús, lo vamos a ver en un momento.
Y en ese momento es cuando Jesús dice ya prácticamente ya no hay nada, no hay marcha atrás, el momento de mi sacrificio ha llegado. ¿Por qué? Para que los gentiles puedan ser insertados, el Mesías tenía que morir. Entonces vamos a empezar leyendo la primera sección como siempre hacemos y hacemos el comentario pertinente. Capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí, una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, ¿no? O sea, los secó. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, según Juan, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, en el versículo 1, Juan está narrando, ¿ya?, que faltaban 6 días antes de la Pascua. Jesús regresó de Efraín a Betania. Recuerden el capítulo 11 que hemos visto la semana pasada, donde estaba Lázaro, y asistió a una cena celebrada en su honor. Ahora, Marcos, el evangelista, escribe en su evangelio que el lugar era la casa de Simón el leproso, el que había sido sanado de la lepra. Ustedes lo pueden buscar, esto que está en Marcos 14 del 1 al 11. Ahí está la historia donde la mujer unge incluso no solo los pies, sino también la cabeza de Jesús. Entonces, en esta escena, la cena debe haber sido una ocasión de mucha alegría, porque estaba allí María, Marta y Lázaro también. Ahora, no sabemos qué relación tenía Simón, el ex leproso, por así decirlo, con estos hermanos, con María, Marta y Lázaro, pero sí se puede decir de que de alguna manera tenían algo en común, porque incluso Marta servía en esta nueva cena, ¿de acuerdo? En el versículo 3 podemos hacer una situación, o sea, una investigación un poquito. Miren lo que dice el versículo 3. El nardo puro era un aceite con fragancia que se preparaba con raíces y tallos de una hierba aromática proveniente del norte de la India. Era un perfume de mucho precio, importado, que se envasaba en cajas de alabastro selladas o en frascos que solo se abrían en ocasiones especiales. María tomó ese caro perfume y lo echó en los pies de Jesús, los lavó, los secó con sus cabellos. O sea, era un acto puro de adoración pura, en agradecimiento, posiblemente, a la resurrección de su hermano. Recuerden que su hermano estaba muerto 4 días y Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió atado, lo desataron y ahora Lázaro estaba vivo. E hicieron una cena 6 días antes de la Pascua, esa Pascua en la que Jesús fue sacrificado. Entonces es interesante ver cómo María estaba también bien involucrada allí, ¿ya? Y derrama este perfume sobre los pies de Jesús, ¿no? Entonces, y era algo muy valioso en ese tiempo, esta calidad de perfume. Y esto nos da una enseñanza a nosotros, porque de igual manera, ¿no?, nosotros también tenemos la libertad de dar al Señor lo más precioso que podemos tener en calidad de adoración, ¿no? El Señor, cuando es adorado, Él también se da a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor y la adoración, ya, al Señor, en la adoración el amor es mutuo, ¿no? Tú adoras al Señor y el Señor se entrega a sí mismo por medio del Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención cuando cuando Pablo dice: el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Eso me llama mucho la atención, porque es como que el Espíritu Santo nos persigue, nos observa, nos besa, nos quiere poner sus palabras, nos pone sus pensamientos, nos seduce, nos exhorta, nos anima, nos consuela. O sea, el Espíritu Santo tiene todas las características de una madre protectora por sus hijos. Y eso es muy hermoso, ¿no? Entonces, este paralelismo o esta historia también está narrada en el Evangelio de Marcos. Marcos narra en su Evangelio que María echó también perfume sobre su cabeza, ¿no? Y también dice Marcos de que no solo se molestó Judas, sino también otros discípulos también se enojaron por el desperdicio. Esto lo pueden ustedes ver en Marcos 14, del 3 al 5. Pero Juan narra un asunto importante. Juan está diciendo que Judas era ladrón, ¿ya? Y siempre estaba sustrayendo de las ofrendas que recibían,
¿no? Ellos tenían una bolsita cada vez que Jesús iba a predicar en algún lugar. Ustedes saben que Jesús predicaba caminando de pueblo en pueblo, tenía una bolsita y la gente les depositaba ofrendas ahí y de eso a veces comían. A veces cuando no alcanzaba, en una oportunidad, Jesús y sus discípulos arrancaron espigas un sábado y los juzgaron por ello, lo que significaba que, entre comillas, tampoco había mucha rentabilidad. Pero aún así, Judas sustraía de lo poco que recibían. Ahora, un dato importante también respecto al perfume es que el valor del perfume era 300 denarios. ¿Qué es 300 denarios en esa época? Era el salario de un año, hermanos. ¿Se imaginan? El salario de un año. Quizá constituía todos los ahorros de la vida de María. Ahora, es evidente que Judas, como el tesorero del grupo, ¿no? Y esto lo vamos a ver también después en Juan 11:29, en Juan 13:29, perdón, sustraía parte del dinero de las ofrendas para sí mismo. O sea, recibían las ofrendas y de repente recibían una cantidad X y Judas agarraba y a su propio bolsillo y nadie se daba cuenta. Pero Jesús siempre lo supo, ¿no? Jesús siempre supo que Judas robaba y sin embargo lo tenía allí y estuvo en la última cena incluso y también le lavó los pies a este Judas que lo traicionó, que era ladrón y que robaba constantemente, ¿ya? De las ofrendas que recibían. Entonces Judas se dedicaba a acumular dinero en forma secreta y egoísta, ¿no? Y por último podemos ver que también Judas traicionó por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo herido en esa época. Entonces es interesante ver cómo el dinero ya había corroído a Judas desde antes de la traición, desde antes de que Satanás entre en él, como dicen los evangelios. Entonces vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 11. Entonces Jesús dijo, después que echó María el perfume en sus pies, versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había sido resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, qué impresionante, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, Lázaro efectivamente estaba muerto y los judíos fueron a visitar a María y a Marta durante el sepelio, durante el entierro, ¿no? Y durante el duelo. Ya tenía 4 días y estaban esperando que llegue Jesús y había varios judíos que vieron la resurrección, ¿no? O sea, fue un evento portentoso y muchos habían creído en Jesús. Y esto es lo importante. Entonces, el versículo 7... Generalmente, para hablar de la unción que hizo María con Jesús, generalmente la unción se realizaba en ocasiones festivas. Pero en este caso María lo hizo con anticipación, es decir, porque Jesús dice, déjala porque ella lo ha hecho para mi sepultura. ¿María sabía o no sabía que Jesús iba a ser sepultado? Hasta ese momento no lo sabemos, pero Jesús aclara, dice, déjala porque para mi sepultura lo ha hecho. Entonces, María se estaba anticipando a eso. Jesús sabía que como siervo sufriente debía soportar el dolor. Tenía que morir y ser sepultado y luego resucitar. Entonces Jesús también, obviamente, como todo judío, ha leído y conocía bien Isaías 53:9, ¿no? Que habla de los sufrimientos. El capítulo 53 de Isaías habla de los sufrimientos del Mesías. Jesús lo sabía de memoria. Él mismo había estudiado la palabra y la conocía. Él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, defendió a María en este acto de adoración, ¿no? ¿Y por qué? Porque tal vez Judas ni siquiera se preocupaba por la misma María, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús indicó en el versículo que sigue, en el versículo 8, que a los pobres siempre se les puede ayudar, ¿no? Y ahora, esto que dijo Jesús no autoriza mantener y propiciar la pobreza, porque no tiene nada que ver la humildad con la pobreza. Y acá hay un concepto que muchos confunden. Hay gente que dice, la gente humilde que vive en los conos o la gente humilde de condición humilde, pero en términos financieros. Pero no necesariamente esa es la humildad que Dios quiere. Porque hay gente que es pobre, pero es bien apóstata, bien rebelde y renegan contra Dios y están bien perdidos y son bien blasfemos. Y eso es importante hacer la aclaración aquí. Entonces, las palabras de Jesús de que no siempre lo tendrían a él se referían a su presencia corporal, pues después de su resurrección él iba a ascender al cielo. Ahora, más adelante él va a decir que él va a enviar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando ya veamos los capítulos 14, 15 y 16, que va a hablar del Espíritu Santo básicamente, Jesús va a decir que él va a enviar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el consolador. Ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo, en la actualidad, hermanos, por medio de la tercera persona de la Trinidad, nosotros somos conscientes de la persona de Jesús.
El Espíritu Santo nos trae a Jesús al corazón, porque Jesús dijo bien claro, hablará mis palabras, os recordará mis palabras, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esta dispensación del Espíritu Santo todavía estaba como un poquito oculta para ellos en este momento. Entonces, de los versículos 9 al 11 que acabamos de leer, ¿no?, se demuestra que Jesús había causado tal conmoción en toda la región que ya su fama era tal que sabían incluso que los judíos habían ordenado prenderle para matarlo. O sea, la gente ya conocía, era como un secreto a voces, que la casta religiosa de los fariseos, ¿no?, y los guardias del templo habían acordado en prender a Jesús para ya matarlo. Y la gente lo sabía. Sin embargo, Jesús sube 6 días antes de la fiesta y está ahí en plena multitud. Entonces, aún así, ellos tenían curiosidad de verlo en acción, para ver si hacía algún otro milagro o otra cosa. Y también estaban ahí para ver a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba muerto. Ahora, imagínense, hermanos, todas las preguntas que le harían a Lázaro después de haber sido resucitado. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cómo, Lázaro? ¿Y qué sentiste? ¿Y dónde te fuiste? ¿Y dónde estabas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que aquí considerar algo. Los saduceos, ¿ya?, que también era parte de la otra ala radical de la religiosidad judía, que formaba parte del Sanedrín, ¿ya?, Caifás era saduceo, no creían en la resurrección y tampoco creían en la vida después de la muerte. Entonces, era paradójico que un muerto vuelva a la vida y continúe hablando. Entonces, cuando murió, ¿dónde estaba? ¿De dónde lo trajo el Señor? En algún momento Lázaro estaba en alguna región, de repente en el paraíso, no lo sabemos, pero Jesús ha hecho volver su alma y Lázaro resucitó. Y los saduceos, con sus ojos de huevo frito, pensando, ¿y esto qué cosa es? Porque los saduceos no creen, dice la misma Biblia, los evangelios lo enseñan, que no creen ni en ángel, ni en la resurrección, ni en la vida después de la muerte. Entonces, ¿qué pasó con el fenómeno Lázaro? Fue interesante, ¿no? Entonces, el complot para matar a Jesús ahora, en este momento, es más grave. ¿Y saben por qué? Porque no solo querían matar a Jesús, sino también querían matar a Lázaro. Qué interesante, ¿no? O sea, querían querían deshacerse de la prueba, ¿no?, de que Jesús era el Mesías y de la evidencia, de la señal de que Lázaro, estando muerto después de 4 días, después de haber estado descomponiéndose, estaba otra vez vivo. Querían limpiar, wipe out, como dicen, querían sacar todo eso para simplemente pase al olvido. Entonces, esto debido a que los judíos estaban perdiendo popularidad y muchos se estaban apartando del grupo religioso de los fariseos y del Sanedrín. Y ya estaba la gente, el pueblo, ¿no?, estaban declarando que Jesús era el Mesías. Entonces, los menos religiosos del pueblo eran más sensibles a las palabras de Jesús que los religiosos de la nación. Interesante notarlo así, ¿verdad? ¿No? La gente común tenía más sensibilidad que los religiosos, que recalcitrantemente, con toda su doctrina y sus leyes y sus mandamientos, no reconocieron quién era su Mesías. Y la gente se dejó llevar simplemente por la comprobación simple, las palabras de Jesús y lo que Jesús hacía, las señales que Jesús hacía. Leemos desde el versículo 12 al 18. El siguiente día, grandes multitudes, ¿no?, que habían venido a la fiesta al oír de Jesús, venían a Jerusalén. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Versículo 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Acá hay un paréntesis, los paréntesis que le dije al principio de este estudio. El versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él se las había dicho, ¿no?, las había hecho. Versículo 17. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, es decir, la resurrección de Lázaro. Ahora, no sabemos en qué momento las multitudes se enteraron de que Jesús había llegado a Judea, ¿no? Venía a Jerusalén, pero la gente emocionada hizo un recibimiento especial. Ahora, no es la primera vez que Jesús está llegando a Jerusalén. Jesús, como buen judío, él cada vez, desde los 13 años en adelante, cada fiesta nacional Jesús participaba.
¿no es cierto? Y en todo caso, a las 3 fiestas anuales de peregrinación que se hacían al templo de Jerusalén, Jesús participaba igual, ¿no? Y entonces Jesús, no es la primera vez que Jesús está yendo a Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque por cuestiones de la ley judía, los varones debían subir a Jerusalén 3 veces al año. Y de esas celebraciones, la Pascua era la más especial. Ahora, el asunto de la efervescencia de la gente, cómo estaban así alocados, gritando Hosana el que viene, ¿no? En esta oportunidad tal vez se debía al milagro de la resurrección de Lázaro. Porque Jesús varias veces ha ido al templo, pero esta vez, después de ver que Lázaro resucitó de 4 días de muerto, ya la gente decía, este es el Mesías, ¿no? Y lo vamos a ver en un ratito, cuando alguien por ahí dice, ya ves, el mundo se va tras él, ¿no? Entonces, para Juan, que narra el evento, esto marca neurálgicamente la determinación de los judíos de matar a Jesús y también a Lázaro. Es decir, la resurrección de Lázaro era una evidencia tan innegable que la única manera era matar a Jesús y también matar a Lázaro, ¿no? Increíble. Entonces, ahora, lo distinto de esta oportunidad que Jesús entra a Jerusalén, ¿ya? Es que Jesús ahora venía montado en un burro, ¿de acuerdo? Y Juan lo narra como el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que vamos a leer. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y esto está en Zacarías 9:9. Entonces, Juan está haciendo esta aplicación, está aplicando la profecía de Zacarías a la persona de Jesús directamente. Ahora, Jerusalén, obviamente ustedes ya lo saben, es la ciudad del gran rey, es decir, el rey David, ¿no es cierto? Y a David se le prometió de que un heredero en su trono reinaría por siempre. Y por eso a Jesús a veces lo llamaban Jesús, hijo de David, ¿no? Rey de Israel. Jesús se dirigía hacia Jerusalén. Entonces la gente clamaba Hosana, que es una palabra bien interesante, porque Hosana viene de un hebreo, que significa, por favor, sálvanos o salva ahora. Eso es lo que significa Hosana. Y obviamente lo habían convertido en un grito de alabanza. Ahora, la multitud, ya sin saberlo, no sé si sabían o no, pero la multitud estaba citando Salmo 118, 25 al 26. Y le estaban dando al Jesús, que estaba entrando en un burrito a Jerusalén, el título mesiánico, el Rey de Israel. Leemos lo que dice el Salmo 118 del 25 al 27. Dice así, Salmo 118, 25 al 27. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Que habla básicamente de los sacrificios que se hacían en la época de Moisés. Entonces, esto era insoportable para los religiosos, ¿no? Los fariseos y los religiosos, la casta religiosa. ¿Por qué? Porque confesando esto, que Jesús era el rey, el Mesías prometido, la gente se iba tras él. Y esto era insoportable para los religiosos. No podían hacer nada contra eso. La gente, el tumulto gritaba, ¿no? Aunque también hay que hacer una observación. Cuando Jesús estaba expuesto frente a Pilato, la misma multitud gritó, crucificadle, crucificadle. Por eso que no hay que dejarnos llevar mucho por la algarabía de las masas. Y eso es interesante anotarlo. ¿De acuerdo? Entonces Jesús venía montado en un asnillo, es decir, en un burrito, en un pollino, en un cachorrito de burro, ¿no? No sé cómo se llama ese animal, ¿no? En señal de paz. Ahora, no cabalgaba en un caballo de guerra, ni traía espada ni corona. Tampoco venía en un carro con ruedas, ¿no? Como lo hacían muchos reyes, ¿no? Los romanos. Entonces su manera de entrar cumplió la profecía de Zacarías que acabamos de leer, ¿no? Ahora, cuando habla hija de Sión, este nombre, ¿no? Es una manera poética de referirse a la gente de Jerusalén, esa ciudad edificada sobre el monte de Sión. Entonces Juan prácticamente está diciendo que Jesús es el rey de Israel, ¿no es cierto? Porque la gente está gritándolo y Juan también lo está escribiendo, lo está reconociendo. Ahora, esto trae implicancias muy importantes, ¿ya? Primero, el rey es presentado conforme a las profecías mesiánicas oficialmente, ¿ya? De manera pública, política, por así decirlo. Es decir, el rey está llegando a la ciudad prometida, a Jerusalén, a la ciudad de David, donde hay un trono que está esperando por el heredero que fue prometido a David. Entonces esto tiene una implicancia legal. ¿Por qué? Porque si los judíos reconocían como rey a Jesús, entonces los romanos iban
cortarles la cabeza a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Judea era provincia romana y no podía tener otro rey. Recuerden que quienes gobernaban las provincias eran los tetrarcas. No había monarquía, la monarquía se había diluido. Ahora, segundo, la gente también adopta ese reconocimiento. Es decir, la gente al decir, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, estaban dándole a Jesús un título mesiánico. Es decir, el pueblo estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Tercero, los líderes religiosos rechazaron de cajón la investidura y lo rechazan como rey y también niegan su divinidad. Porque recordemos que Juan 8:58 Jesús dice, antes que Abraham fuese yo soy. Y los judíos entendieron que era una blasfemia y casi lo matan en ese momento. Porque le dijeron, no te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Cuarto, las consecuencias nacionales de este rechazo al Mesías serían desastrosas. ¿De acuerdo? Las profecías dadas por el rechazo del Mesías se van a cumplir. Jesús mismo profetizó que no quedaría piedra sobre piedra en la ciudad de Jerusalén. Cuando estaba frente a la ciudad, y en otros evangelios dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos y no quisiste y no reconociste el tiempo de tu visitación? ¿No? Y Jesús hizo lamentación sobre la ciudad. Entonces, el haber rechazado al Mesías trajo el cumplimiento de la destrucción de la nación y la dispersión de los judíos. Fue terrible, ¿no? Y por último, finalmente el rey, ¿no? El rey Jesús volverá y tomará el reino otra vez, pero ya resucitado, con cuerpo glorificado. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Nosotros estamos esperando el rapto. En el mismo tiempo que nosotros nos vamos con el Señor, por 7 años aquí en la tierra será la tribulación y la gran tribulación, mientras nosotros la iglesia estamos celebrando las bodas del Cordero. Luego Jesús va a descender con sus santos y sus ángeles a reinar sobre Jerusalén y a juzgar a las naciones que intentaron desintegrar a Israel. Porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y esto es algo que no podemos negarlo. Versículos 19 al 23. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué impotencia habrán sentido? Ahora, versículo 20, y acá hay una cuestión muy importante. Versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Los dos fueron y le dijeron, Jesús, ¿sabes qué, maestro? Hay unos griegos que quieren verte. Y esto causó algo en el corazón del Señor. En el versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muy, muy interesante. Vamos a estudiarlo. En el versículo 19 se ve que la recepción masiva de Jesús hizo imposible llevar a cabo los planes de los fariseos. Es decir, no lo podían prender porque la turba, la multitud era tal que Jesús estaba en el medio y no podían capturarlo para llevarlo preso, para matarlo. Ellos buscaban cómo prenderle por engaño y matarlo. Pero no se atrevían a hacerlo durante la fiesta para que no se haga mucho alboroto entre el pueblo. Esto lo pueden también leer ustedes en Marcos 14, del 1 al 2. Ahora, esta frase que dice alguno, ya ven que no logran nada, el mundo se va tras él, es impresionante la ceguera espiritual de estos religiosos con que rechazaron a Jesús. Ni las señales, ni las palabras del propio Jesús, ni el testimonio de Juan el Bautista, ni las veces que el Padre habló desde el cielo, convencieron a la casta religiosa de que Jesús era el Mesías. Impresionante, la religiosidad en su máximo esplendor. Y en el versículo 20 también es muy significativa la mención que Juan hace de acerca de los griegos. Se refiere a los sedientos del resto del mundo que andaban en busca de la verdad. Los griegos están representando, simbólicamente hablando, al resto del mundo, porque Jesús vino para salvar a la casa de Israel, los que creen en él, pero también, por medio de su muerte y su resurrección, unir a judíos y gentiles en un mismo pueblo y haciendo su iglesia. Y entonces los griegos, cuando preguntaron por Jesús, por eso Jesús dijo, ya es el momento. Entonces, probablemente estos griegos eran hombres temerosos de Dios que asistían a las fiestas de las sinagogas judías, es decir, conocían algo del Antiguo Testamento tal vez. Su llegada implica que la hora del sacrificio de Cristo llegó. Los gentiles, nosotros que no somos judíos, ¿no? Solo podemos adorar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a nosotros los gentiles no se nos entregó la ley. Los gentiles no estuvimos ni estaremos bajo la ley. Más bien hemos recibido a un judío que cumplió la ley al 100% a cabalidad total, ¿no? Por eso Pablo dice, nosotros hemos sido circuncidados en Cristo Jesús por el Espíritu, ¿no?
Entonces lo interesante es que estos gentiles vinieron a adorar a Dios y supieron que Jesús estaba allí, estos griegos. Habían oído su fama y todo lo que se decía de él. Cuando los discípulos hicieron saber a Jesús que los griegos lo buscaban, Jesús respondió que la única manera de que esto sea posible, es decir, que los gentiles sean insertados en el buen olivo, es decir, la descendencia verdadera y espiritual de Abraham, ¿no? Todo esto era por medio del sacrificio, de su sacrificio. Jesús tenía que morir, pagar el rescate no solo de los judíos, sino también de los gentiles con su propia sangre. Y por medio de su resurrección y la justificación que Dios imputa al hombre por recibir y aceptar ese sacrificio por la fe, entonces Dios crea un solo pueblo, conformado tanto por judíos como gentiles. Por eso Pablo dice, en Cristo ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos somos lo mismo para Dios en Cristo Jesús. Ahora, hay algo importante notar aquí, ¿no? Esto que está narrando aquí Juan, sin embargo, no anula la promesa hecha a Abraham y a David, ¿no? Por medio de los pactos, el pacto abrámico y el pacto davídico, ¿no es cierto? Que Dios le hizo a ellos, ¿no? Israel sigue siendo el pueblo de Dios. La iglesia es ahora el cuerpo de Cristo, pero constituye un reino espiritual, ¿sí? Por eso es que la iglesia va a ser sacada del escenario apocalíptico, porque la iglesia no es el reino de los cielos que ya está establecido como algunos creen, ¿de acuerdo? No estamos viviendo el reino mesiánico, ¿de acuerdo? No lo estamos viviendo. Estamos simplemente viviendo que se cumple el tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿de acuerdo? Entonces, la iglesia no sustituye a Israel. La iglesia simplemente es la testigo de Cristo en el mundo, pero no sustituye a Israel. Avanzamos rapidito para que no nos gane el tiempo. Versículos 24 al 30. De cierto os digo, y esto es lo que Jesús está continuando a raíz de lo que le dijeron Felipe y Andrés, cuando le dijeron, unos griegos te buscan. Jesús continúa y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, que le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, la analogía del trigo del versículo 24 que acabamos de leer ilustra un principio que es paradójico para la vida. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿no?, es el camino hacia la vida para un cristiano. Interesante, ¿no? La muerte, repito, es el camino hacia la vida. Ahora, en el caso de Jesús, su muerte lo condujo a la gloria y a la vida, y no solo a él, sino también a los que creen en él. Su muerte es el justiprecio que la ley de Dios demanda por el pecado del hombre. Dios mismo ha ofrecido el rescate por cada uno de nosotros. Por eso es que Juan el Bautista dijo al principio de su evangelio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante. Y en el caso de sus discípulos de Jesús, ¿no?, el principio también es similar. Es decir, un discípulo debe aborrecer su vida en este mundo. Es antagónico, pero es el cristianismo. Aborrecer su vida significa estar tan comprometido con Cristo que uno no tiene preocupación por uno mismo. Por otro lado, el que ama su vida la perderá. Es decir, cualquier cosa en la vida puede convertirse en un ídolo, incluyendo las metas, los intereses y los amores de todo tipo. Si amas más a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tus hijos, lo que sea, más que a Dios, eres un idólatra. Entonces el cristianismo, básicamente, hermanos, es la negación del yo. El costo es alto y doloroso, duele deshacerse de uno mismo, pero eso es el cristianismo, la negación del yo. No más al yo, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, de eso se trata el cristianismo. El cristianismo es la negación del yo, el costo es alto y doloroso, pero su fruto, ¿no?, la consecuencia, su fruto es vida eterna. Ahora, ¿por qué tiene que reinar Cristo en nuestro corazón? ¿Por qué?
¿Por qué Dios quiere que Cristo reine en nuestro corazón? Hermano, la respuesta es simple. Porque hemos sido comprados. ¿De acuerdo? Hemos sido comprados por su sangre. Les dejo la cita. Lean 1 Corintios 6:20 y capítulo 7:23. Repito, 1 Corintios capítulo 6:20 y capítulo 7:23, en donde dice Pablo que nosotros hemos sido comprados. Y en el versículo 26 de lo que hemos leído del Evangelio de Juan, ¿no? Ser siervo de Jesús exige seguirle. Por eso Jesús dice, si alguno me sirve, sígame, ¿no? Muchos de los discípulos originales de Jesús ciertamente le siguieron hasta la muerte. De acuerdo con la historia y la tradición, los primeros discípulos fueron martirizados y asesinados. Así que la palabra de Jesús es tanto una profecía como también una promesa. El resultado de seguir a Jesús, sea cual fuera el camino por el cual Jesús nos lleve, tiene una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Mi Padre le honrará. No sé no sé qué significa esto. Debe ser demasiado glorioso que el Padre nos honre a nosotros, porque toda la honra es para Cristo Jesús. Pero Jesús dice, si tú me sigues a mí, ¿no? Y te niegas a ti mismo hasta tu propia vida, mi Padre te va a honrar. Y esto es maravilloso, hermanos. Cómo el Señor quiere tener una comunión estrechísima con su creación, con cada uno de nosotros. Entonces, recibiremos de Dios como enseñanza para nosotros, recibiremos de Dios la alabanza y la gloria de vida en su momento, no antes. ¿De acuerdo? No tratemos de glorificarnos antes de que Dios se quiera glorificar en nosotros. Ahora, en el versículo 27, al revelar sus emociones, Jesús enseñó a sus discípulos que el costo de comprometerse por hacer la voluntad del Padre lo estaba perturbando. Era muy duro. Por eso que él dice que pase de mí esta copa al final, cuando estaba ahí en Getsemaní, ¿se acuerdan? Entonces, la palabra turbado, ustedes saben que me gusta examinar mucho el griego, viene de la palabra griega tetaraktai, ¿no? Que se traduce agitado, ¿ya? Ahora, debido a que él iba a ser hecho pecado y muerte, como Pablo lo escribe en 2 Corintios 5:21, ¿no? Por esta turbación, él se hace una pregunta, ¿no es cierto? ¿No? O sea, ¿debería él retractarse y pedir la liberación de su muerte? La pregunta que él se hace es, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Es interesante, ¿no? Jesús mismo está diciendo, ¿voy a acaso huir de cumplir la voluntad de Dios aunque me cueste la vida? Jesús dice, no, tengo que cumplir con la voluntad de Dios. Ciertamente no, porque su encarnación fue para este propósito, para llevarlo hasta esta hora. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir como nuestro sustituto. En el versículo 28 que hemos leído, Jesús demuestra su completa obediencia al Padre. Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay otros que quieren glorificar su propio nombre. Jesús no dijo, Padre, glorifica mi nombre. ¿Sí? Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le respondió, lo he glorificado ya y lo glorificaré otra vez. Ahora, la percepción de esta obediencia de Jesús se ha cambiado. Los grandes predicadores, los pseudoapóstolos, los pseudoprofetas se glorifican a sí mismos, ¿no? Glorifican sus nombres. Y esto es lamentable, ¿no? Porque ¿qué gloria de hombres hay que sea valedera? ¿Quién murió por nosotros sino solo Jesús? ¿No? Jesús dijo bien claro, no estéis llamando Padre a nadie, porque uno es vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos. Pero hay algunos por ahí que se creen no sé qué. Pero bueno, tema aparte. Entonces vemos que la respuesta del Padre fue inmediata. Jesús le dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Esto de aquí, esta respuesta, de alguna manera ratifica, porque Dios le habló audiblemente y todos oyeron. Y aún oyendo la voz, muchos pensaban que era un trueno. Pero Jesús les aclaró que sí era la voz de Dios y que vino por causa de ellos. En ese sentido, Dios mismo está testificando a su Mesías. La voz del cielo confirmó la fe de quienes tenían esa percepción espiritual, ¿ya? Pero para los que no la tenían, simplemente fue como un trueno. Y esto es importante notarlo porque es parte de nuestra naturaleza también, la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, hoy también sucede así en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una ecografía previa al aborto, ¿ya? Que es un sacrificio a Moloch, espiritualmente hablando, el aborto es eso, ¿no? Viendo el ecografista, el doctor, viendo los latidos del corazoncito del feto, ¿ya? Niegan su nombre y en vez de llamarlo ser humano le llaman solo tejido. Y al cambiarle el nombrecito, matan al bebito. Y es terrible. Estaba leyendo, informándome hace poco, un par de días, que por año,
hay por lo menos unos 42 millones a 46 millones de abortos al año en el planeta. Y esto que todavía se siguen peleando porque si es que es legal o no legal, o si lo declaramos legal y lo respaldamos con leyes y no. O sea, con ley o sin ley, el aborto existe. Imagínense, 42 millones, entre 42 y 46 millones anuales de abortos en el mundo. El cielo está lleno de niños. Es interesante. Entonces también sucede así, ¿no es cierto? Entonces la gente que aún viendo, no ven. Ven al bebito pero igual lo matan. Y oyendo la palabra de Dios, igual no la oyen, no la quieren oír. La palabra de Dios es clara y precisa. Continuamos para que no nos gane el tiempo. Versículo 31 al 36. Ahora es el juicio, miren lo que dice Jesús. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Él le respondió la gente, nosotros sabemos y hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Le preguntan a Jesús. Versículo 35. Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad en tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz fue el juicio para este mundo, según lo que Jesús estaba diciendo. El mal ya fue expiado. Entonces, esto demuestra que las metas, los estándares religiosos del mundo están completamente vacíos. La cruz fue también la espada para derrotar a Satanás. En Apocalipsis 12:10 lo pueden leer. El príncipe de este mundo, dijo Jesús, será echado fuera. ¿Qué significa esto? Que el poder que tenía Satanás sobre la gente por medio del pecado y la muerte ya han sido derrotados. Y ahora el creyente puede vivir libre de su dominio, de las tinieblas espirituales y de la esclavitud del pecado. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Pero la naturaleza heredada de Adán aún tiene que ser redimida, nuestro cuerpo mortal. Por eso la glorificación en la resurrección de nuestros cuerpos de Cristo aún no se ha dado. En el rapto, que involucra tanto la resurrección de los justos como la transformación de los vivos, se nos dará un cuerpo incorruptible como el que tiene Cristo ahora, libre de todo pecado y de la naturaleza pecadora. En el versículo 32, las palabras de Jesús, ¿no? Cuando dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, se refieren no a su ascensión cuando se fue a los cielos, sino a su crucifixión. ¿Por qué? Porque leemos en Juan 13:14, que ya lo hemos estudiado semanas atrás, que Jesús estaba hablando con Nicodemo y a Nicodemo le dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús le explica a Nicodemo el método de salvación de los creyentes. O sea, él sabía cómo moriría, sería levantado sobre la cruz, y los que creemos en ese sacrificio sustitutorio somos aceptados por Dios y adoptados como sus hijos. Jesús le dijo que en la cruz él atraería a todos a sí mismo. Él no dijo que todos serían salvos, ya que antes había dicho claramente que algunos se perderían. Juan 5, 28, 29. Si el atraer del Hijo es igual que el atraer del Padre, entonces significa, ¿no?, que no hay excepción de personas. Aquellos que creen en Cristo y son salvos vendrán no solo de los judíos, sino también de toda tribu, nación y lengua. ¿Por qué? Y todo esto a raíz de lo que los griegos quisieron ver a Jesús. Entonces en el versículo 34, la gente se quedó confundida con la respuesta de Jesús, porque le dijeron, ¿eres tú el Hijo del Hombre? ¿Es diferente al Mesías? No entendemos. Pero la respuesta de Jesús fue un poco como una incógnita, pues habían entendido que Jesús hablaba de su muerte. Ahora, ellos pensaban que si el Mesías era el Hijo del Hombre, entonces debería quedar vivo para siempre. Ellos sabían que en Daniel 7, del 13 al 14, se habla del dominio eterno del Hijo del Hombre. Quizá la gente se preguntaba si Jesús estaba haciendo o diciendo una distinción entre el Mesías, que es el ungido del Cristo, ¿de acuerdo?, y el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque estaba usando un término, el Hijo del Hombre, de manera diferente en el sentido de que estaba en Daniel 7:13, se preguntaba a la gente, ¿no? Entonces, parece que entendía a la gente que Jesús estaba prediciendo su muerte, pero no podían ver que esto era posible. ¿Por qué? Porque si él era el Mesías, no tenía por qué morir. Ahora, el asunto aquí en cuestión, hermanos, ¿ya? El asunto en cuestión es que a ellos, es decir, al pueblo judío, no les fue revelado el tiempo de la plenitud de los gentiles. Es decir, que para que los gentiles sean insertados en la salvación mesiánica, se ha reservado un tiempo especial que no está contemplado en las profecías de las 70 semanas de Daniel.
A ese tiempo Pablo lo llama la plenitud de los gentiles. Y ya han pasado, hermanos, 2000 años. ¿De acuerdo? La semana 70 de Daniel todavía no se ha cumplido, está por cumplirse y empieza con el rapto. Versículos 36 y 37, no, la respuesta de Jesús no les dio claridad a los que preguntaron, ¿quién es este hijo de hombre? Más bien Jesús les dijo que Él es la luz y que le queda poco tiempo y que mientras tanto aprovechen a creer en esa luz. Y es que la dispensación de la iglesia iba a ser revelada posteriormente por medio de la iglesia, ¿no? Y por las epístolas que escribió Pablo, porque si nosotros leemos Pablo en Efesios 3, lo que escribió Pablo, por ejemplo, dice así, ¿no? Efesios 3, del 5, versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas, ¿no? Y profetas por el Espíritu. Versículo 6 de Efesios 3, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Interesante disertación de Pablo cuando habla de que a la iglesia se le encarga de revelar el misterio escondido a los judíos de que es la dispensación de los gentiles, que los gentiles también son salvos por medio del Mesías. Versículo 37 al 43, rapidito avanzamos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, esto es como el paréntesis que estaba mencionando al principio también de Juan, dice, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, en los versículos del 37 al 43, Juan hace como un paréntesis aclaratorio en la narrativa, ¿no? Juan trata de ubicarnos en el escenario del cumplimiento profético de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús, ¿no? Hace también varias descripciones del comportamiento de las personas que creían y las que no creían, y también de los que se avergonzaban, ¿no? ¿Por qué? O por temor o por conveniencia se avergonzaban de Jesús para no caer mal con las autoridades religiosas. Muchas veces pasa eso también en la actualidad. Entonces, la incredulidad del pueblo de Israel ya era nacional y también era irracional, ¿no? Y los judíos no creían a pesar de las evidencias. Incluso habían sido evidencias que habían sido predichas por el profeta Isaías. Entonces, el pasaje más claro del Antiguo Testamento que Juan menciona es Isaías 53, del 1 al 12, que es el Mesías sufriente, que habla del siervo sufriente. Allí Isaías describe cómo Israel no percibiría la revelación de Dios a través de su siervo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Está preguntando ahí, ¿no es cierto? Entonces, esto implica que solo unos pocos creerían. Si bien la primera iglesia fue en su mayoría formada por los judíos que creyeron, la nación completa rechazó a su Mesías y eso fue terrible. Entonces, Juan está citando también Isaías capítulo 6, versículo del 8 al 10. Vamos a leerlo, que dice así. Isaías 6, del 8 al 10 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíeme a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Esto estaba en Isaías y esto dice Juan. De esto habló Isaías cuando contempló su gloria. Es interesante. Entonces, a pesar de todo lo que Jesús ha hecho, no había entendimiento en el pueblo por la religiosidad y las tradiciones y los mandamientos de los hombres que ellos mismos habían impuesto. Dios usó ese endurecimiento de la nación de Israel para llevar a cabo su plan de salvación. ¿Por qué? Porque su plan de salvación involucraba que el Mesías tenía que pagar el pecado por cada ser humano, no solamente por los judíos, sino también por los gentiles, por todo aquel que le reciba, ¿no? Entonces, aunque muchos creyeron, también se avergonzaron. Y entramos, hermanos, al último bloque. Espero me dé el tiempo, me regalan un par de minutos. De versículos 44 al 50 dice, Jesús clamó y dijo, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió.
Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, en este versículo 36 que empezamos, de esta sección, Jesús dice, en el versículo 36, que ya hemos leído hace un ratito, ¿no? Dice que Jesús se ocultó de ellos, ¿no es cierto? Luego Juan hace como un paréntesis entre los versículos 37 al 43, en donde él está aclarando el factor tiempo para ubicarnos a nosotros. Luego, en estos versículos que acabamos de leer, ahora sí, los 44 al 50, Juan escribe como si fuera un resumen del plan de salvación. ¿Ya? Entonces, no sabemos dónde estaba Jesús cuando pronunció estas palabras. No se menciona a los discípulos ni si había gente alrededor o no. Al parecer, esta porción de los versículos del 44 al 50 pertenecen al discurso previo al paréntesis que Juan incorpora en el versículo 36. ¿De acuerdo? Entonces, es como que Juan ha cortado la narrativa y ahora de nuevo rescata las palabras de Jesús después del paréntesis que puso. Entonces, al parecer, esta porción formaría parte de las palabras de Jesús dentro de los versículos 23 al 36, en donde Jesús, en respuesta a la petición de los griegos de querer verlo, él comienza a hablar toda esta disertación. Ahora, recordemos que Juan no está preocupado en la cronología, como ya lo hemos dicho, sino en los eventos que demuestran que Jesús es el Dios todopoderoso y el Mesías prometido, ¿no? Por eso es que vemos saltos en su narrativa. Sin embargo, hay muchos detractores que quieren usar estos saltos o estos paréntesis para decir que han sido compilaciones que no han sido de la pluma de Juan, sino que han sido tradiciones orales recopiladas durante muchos años por alguna persona X, que Juan el apóstol no escribió, lo cual sabemos que no es así, y es falta de conocimiento histórico, ¿no? Y arqueológico. Entonces, y algunos dicen que esta parte ha sido insertada sin tener ni siquiera sustento literario ni sustento crítico. Y ya con esta parte terminamos, hermanos, ¿no? En estos versículos Jesús enfatiza con absoluta claridad la relación íntima entre el Hijo y el Padre y lo imprescindible de creer en Él para obtener vida eterna y no venir a condenación. La apelación a creer demuestra dos cosas importantes. Jesús está diciendo todo aquel, no dice que los que son escogidos o los que no son escogidos, dice todo aquel, ¿no? Apelando al raciocinio, al juicio de la persona. Entonces, esto demuestra, esta apelación es importante hacerla clara, ¿no? Demuestra dos cosas importantes. Primero, Dios no es un juez arbitrario que asigna a algunos a la condenación y otros a la salvación, ¿de acuerdo? Como alguna doctrina por ahí lo enseña, erróneamente, por supuesto, sino que es un Dios compasivo que apela a la conciencia de los hombres basado en la revelación de su amor manifestada en su Hijo, en su Hijo, ¿de acuerdo? Segundo, también estos versículos demuestran claramente que el Evangelio se ofrece a todo el mundo, es un Evangelio universal, ¿de acuerdo? No solamente fue para los judíos, es para todos. Y Dios está diciéndote, he sacrificado a mi único hijo por ti. ¿Lo aceptas? ¿Crees en sus palabras? ¿Crees que Él realmente existió? ¿No? ¿Realmente aceptas a Jesús como Señor y Salvador? Las cartas ya están dadas. Dios ya jugó sus cartas, entregó a su Hijo por ti. El asunto es si nosotros aceptamos eso. Entonces, todo aquel que cree, ¿no? Para Juan es como un imperativo, ¿no? Y él hace énfasis en su evangelio. Y cuando Jesús dice, el que me ve al que me envió, esto es absolutamente una afirmación de su deidad. En eso radica el cristianismo, en reconocer y declarar y profesar y proclamar que Jesús es Dios absolutamente. Y esto es lo importante, hermanos. Nosotros tenemos que tener esto clarísimo. Jesús es absolutamente Dios, ¿no? Él y el Padre uno son, y la deidad se involucró en nuestra salvación. Él mismo creó, Él mismo se arriesgó en dar libertad y Él mismo pagó los platos rotos
porque Él mismo, por esa libertad que le dio al hombre, el hombre pecó, pero Él mismo se ofreció como el sacrificio por el pecado del hombre. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Así que, hermanos, les animo de que ustedes compartan estas buenas nuevas. Es el tiempo propicio, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo en el mundo también es propicio y hace propicio que compartamos con más ahínco el Evangelio. Amén, hermanos. Permítanme hacer una oración para cerrar. Padre Santo, gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, de que todas las cosas que tú hablaste, Señor, las hablaste porque del Padre las escuchaste, Señor, lo cual te califica como Dios. Tú eres el Señor, tú eres absoluto Dios. Te pedimos que estas palabras que hemos compartido, Señor, se hagan carne en nuestras vidas, Señor, y que este estudio, Señor, sea compartido con otras personas que también lo necesitan. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.